Hola chicos, con esta presentación voy a tratar de explicarles un poquito el tema de evolución, que es lo que estamos viendo en biología. Afianzamos un poco lo que vimos hasta ahora y seguimos con los temas que tienen que ver con eh, este eje que es evolución. Para comenzar vamos a ver cuál es la definición de evolución. Evolución es el cambio de las especies que nosotros encontramos en nuestro planeta a través del tiempo. Hace millones de años atrás no existían las mismas especies que nosotros conocemos ahora y que nos rodean en nuestro planeta. Bueno, eso se denomina evolución. Siempre los científicos lo que trataron de hacer es explicar cómo se originó esa diversidad de especies que nosotros vemos en nuestro planeta y trataron de crear teorías para poder explicarlo. Hace años atrás estaba bastante afianzada estas dos teorías, que era el creacionismo y fijismo. Creacionismo decía que el universo, el planeta y todo lo que habita en el planeta era creado por Dios. Y el fijismo decía que esas especies que habían sido creadas por Dios permanecían inalteradas hasta la extinción de la especie. O sea, aparecían de esa manera e iban a extinguirse de la misma manera. Por ejemplo, esto lo vimos en clase. El perro aparecía como perro en el planeta, con esa forma, y permanecía así hasta que se extinguía. No evolucionaba a otra especie ni venía de otra especie. Ahora sabemos que el perro proviene del zorro, o sea que hubo una evolución de especies. En medio de esas dos teorías que dijimos que eran importantes en su momento, creacionismo y fijismo, hubo científicos que empezaron a pensar y a tener dudas sobre esas teorías, a pensar que no cerraba muy bien la explicación de esas teorías a lo que ellos observaban. ¿Se acuerdan la línea histórica que hicieron en la actividad anterior? Que hablaba de algunos científicos como Cuvier, Buffon, Linné o Linneo, se dice de las dos formas, empezaban a dudar y a formar algún tipo de idea sobre evolución. Pero los científicos más importantes que hablaron de evolución fueron Lamarck con su teoría de transformismo y Darwin con su teoría llamada selección natural. Pero antes de escribir sus teorías, o sea, lo hemos hablado también en clase, que los científicos para poder llegar a una teoría primero tienen ciertos pasos que siguen, como una observación, una hipótesis, juntan información, y con todo eso pueden llegar a generar una teoría. Bueno, antes de generar las teorías de evolución empezaron a observar ciertas cosas que les llamaban la atención. ¿Cómo? Por ejemplo, Linneo agrupó a los seres vivos por categoría y de forma jerárquica. ¿Qué significa esto? Que vio que los seres vivos tenían similitudes y ciertas características parecidas, entonces comenzó a agruparlos de alguna manera que estén dentro de grupos similares. Si abrimos esta pirámide, fíjense que les dice cómo agrupó Linneo: en reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Según las características de esas especies, los agrupó. Y si se acuerdan seguramente de la primaria, saben que hay diferentes reinos que agrupa a especies con características similares. Otra de las observaciones que observaban estos científicos fueron los registros fósiles. ¿Qué es un fósil? Es parte de un cuerpo, de alguna actividad, de alguna especie que ya no existe más en nuestro planeta, que fue extinguida y que nos muestra que en algún momento existió. Otra de las observaciones es la distribución geográfica de las especies. Se encuentran similitudes de especies en lugares muy lejanos entre sí. Por ejemplo, entre África y América hay especies que son
muy parecidas entre sí, entonces se supone que cuando en algún momento los continentes estuvieron juntos, fueron una misma especie, y al separarse y al tener condiciones ambientales diferentes, se formaron nuevas especies. Semejanza embriológica es otra observación. Si vemos este dibujo, esta fotito que yo les puse acá, son embriones de diferentes especies. La primera especie es un ave, la segunda un conejo y el tercero el ser humano. Fíjense que en la primera etapa de embrión son muy parecidos los embriones, y a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que son especies diferentes. Bueno, esto también observaron los científicos, que muchos organismos en etapas tempranas tienen semejanzas. Y por última, la última observación importante que ellos tomaron en cuenta para la evolución son las homologías y las analogías entre especies. Por ejemplo, las homologías, en esta foto de acá arriba, les muestra que la ballena, la rana, el caballo, el león, el ser humano, el murciélago y el ave tienen las mismas estructuras internas. Si los observamos detenidamente, vamos a ver que tienen los mismos huesos, nada más que distribuidos de forma diferente. Pero la función de esos huesos van a ser diferentes. Por ejemplo, la ballena, la aleta de la ballena la va a utilizar para nadar, y el ala de las aves va a ser para volar. Van a tener la misma estructura interna, pero la función es diferente. Eso es homología. Analogía es diferente. Fíjense, las estructuras de origen embrionario son diferentes, pero la función va a ser la misma. O sea que un insecto y un murciélago, la estructura interna es diferente, pero la función de las alas de cada uno va a ser igual. Eso se llama analogía. Ahora, con todas estas observaciones empezaron a formarse nuevas teorías. Por ejemplo, la teoría del ancestro común tiene estos puntos principales. Dice que todas las especies cambian con el tiempo, van evolucionando, y el cambio que tienen esas especies van a ser heredadas por las generaciones futuras. Ese cambio va a ser muy lento, gradual, tarda mucho tiempo, o sea que va a ser millones y millones de años entre que una especie cambia a otra. No es algo de un momento para el otro. Las especies están formadas por diferentes individuos dentro de su especie, dentro de su grupo, ¿sí? Por ejemplo, eso se llama variabilidad. Si nosotros pensamos en los seres humanos, nosotros somos una especie, pero dentro de nuestra especie no somos todos iguales. Tenemos diferente color de piel, diferente color de ojos, de pelo, diferentes características, altura, ¿sí? Eso se llama variabilidad dentro de una especie. Las especies descienden de un ancestro en común, y si vamos cada vez más para atrás, podemos llegar a encontrar un único origen para todas las especies que nosotros conocemos en nuestro planeta. Pero antes de seguir, vamos a afianzar algunos términos que ustedes los tienen que conocer para después seguir hablando de evolución. Especies son organismos que comparten características parecidas, y lo que van a hacer es originar descendencia, poder reproducirse. Población son individuos de una misma especie que viven en un mismo lugar y en el mismo tiempo. Adaptación son características particulares de los organismos que les permite vivir en diferentes lugares. Por ejemplo, el oso polar, que es la foto que ahí está, puede vivir solamente en los polos, que es donde se encuentran, y si lo llevamos a un bosque seguramente no va a poder sobrevivir. Variabilidad, lo dijimos recién, son los individuos de una misma población que no son todos idénticos entre sí. Bueno, ahora con esos conceptos aclarados, vamos a ver que el primero que empezó a hablar de evolución y que formó una teoría fue Lamarck, con el transformismo,
¿Qué es lo que dice Lamarck? Que existe un impulso vital que lleva a los organismos a cambiar y así llegar a la perfección, o sea que cada uno de los organismos tiene como un impulso dentro que hace que cambie para poder lograr una perfección. El ambiente cambia, puede variar con el tiempo, donde se encuentre ese organismo, entonces van a surgir ciertos hábitos nuevos donde ese organismo va a usar o no algún órgano determinado. Entonces va a cambiar el organismo y ese cambio va a ser heredable, o sea que lo va a pasar a generaciones futuras. Acá les muestra el ejemplo de las jirafas, que es un ejemplo típico en evolución, que les explica, según la teoría de Lamarck, que hace millones de años atrás había jirafas pero de cuello corto. Comían las hojas bajas de los árboles, hubo una gran sequía, o sea que eso es un cambio climático. Ante ese cambio del ambiente, donde hubo sequía, las únicas hojas que se encontraban eran las altas en los árboles, o sea, en las copas altas de los árboles, no había más hojas abajo. Entonces esas jirafas, ante la necesidad de poder comer y alimentarse, estiraron su cuello cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta poder llegar a las copas altas de los árboles. Una vez que estiraron su cuello, ese cambio que se originó en ese organismo fue heredado a las otras generaciones, o sea, pasado a las otras generaciones, y así en la actualidad encontramos las jirafas de cuello largo. De esa manera, Lamarck explica la evolución, pero tuvo críticas. No hay prueba de que exista un impulso vital dentro del organismo y las modificaciones durante la vida de un individuo no son heredables. ¿Qué significa? Que esa jirafa que estiró su cuello y según él piensa que después se lo hereda a su hijo o la generación que viene, no es verdad. Vayamos a un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, si yo me tiño el pelo todos los meses, yo a mis hijos no les voy a transmitir el color de pelo según la tintura que yo me ponga, sino que le voy a transmitir mi color de pelo que viene conmigo en mi genética, ¿sí? O por ejemplo, si alguien se hace una cirugía plástica de la nariz y se cambia la nariz, no le va a transmitir a sus hijos la nariz nueva, sino que va a ir con los genes que esa persona ya tenía. Entonces, ante esto empezaron a criticarle ciertas cosas a Lamarck. Pero la teoría fuerte que nosotros conocemos ahora y que saca a la teoría de Lamarck es la teoría de Darwin, que se llama selección natural. Cuando aparece esta teoría, la de Lamarck queda de lado, no se toma en cuenta. ¿Qué es lo que dice Darwin? Que las especies o los organismos luchan por la supervivencia dentro de un lugar. Que las variaciones que se dan dentro de esa especie para poder sobrevivir van a ser heredables, o sea que se van a pasar de una generación a otra. El que selecciona a esa especie que va a sobrevivir es el ambiente y que las especies van a ir cambiando gradualmente a través del tiempo. Volvemos al ejemplo de las jirafas. Como Lamarck explicó su teoría, como lo vimos recién, Darwin también explica de alguna manera su teoría con el ejemplo de la jirafa. Lo vamos a tener para poder comparar una y otra. ¿Qué dice Darwin? Que hace millones de años atrás había dos tipos de jirafa, la de cuello corto y la de cuello largo. Comían las de cuello corto las hojas de abajo de los árboles, las de cuello largo las hojas de arriba de los árboles. Cuando hubo sequía, ahí cambió el ambiente. ¿Qué pasó? Las que podían seguir alimentándose fueron las de cuello largo, que podían comer de las hojas de las copas altas de los árboles. Las de cuello corto no llegaron a poder alimentarse y se morían. Y de esta forma
se extinguió la especie de jirafa de cuello corto. Así explica Darwin la selección natural con un ejemplo sencillo. Al mismo tiempo, bueno, y ahora sabemos que las jirafas que nosotros conocemos en la actualidad son de cuello largo. De esa manera fue adaptándose al ambiente y sobrevivió la que estaba más apta, en este caso fue la de cuello largo. Al mismo tiempo, Wallace, que fue un científico contemporáneo a Darwin, llegó a la misma teoría, pero por una investigación paralela. Entonces también se dice que la selección natural fue una teoría de Darwin y Wallace. Lo pueden encontrar de las dos maneras, ¿sí? Los dos llegaron a la misma teoría. Pero ¿qué pasa? Darwin hubo cosas que no pudo explicar. Por ejemplo, cómo se transmitía ese cambio a las generaciones que venían. Entonces, recién se completó la teoría de Darwin de la evolución cuando aparece la genética a principios del siglo pasado. La genética explica que esos cambios que se daban en las especies se podían transmitir por medio de los genes. Entonces ahí termina de completarse la teoría de Darwin y se llama teoría sintética de la evolución. ¿Qué es lo que plantea esta teoría sintética de la evolución? Que es la que nosotros, la que se conoce ahora, tiene rigor científico y se acepta en el campo científico. La evolución es un proceso lento, gradual, las características de los organismos se heredan por medio de los genes y la población es la que evoluciona y no el individuo. No es que un solo individuo de esa población va a evolucionar, sino que toda la especie evoluciona para cambiar. Por ejemplo, yo les puse acá una evidencia de evolución actual es la Viston betularia. ¿Qué es? Viston betularia es una polilla que se encuentra en Inglaterra. Hay dos tipos de polillas. Color clarita, un gris claro y una oscura. Estas dos tipos de polillas, claras y oscuras, se posan sobre los árboles, sobre la corteza de los árboles. La corteza de los árboles era clara en su momento, entonces, ¿cuál era la que iba a poder verse para los depredadores? Por ejemplo, las aves. Se iba a ver más la polilla oscura que la blanca. ¿Por qué? Porque la corteza era clarita de los árboles. Entonces los depredadores iban a poder alimentarse de la polilla oscura. Cuando aparece la revolución industrial y las cortezas de los árboles comienzan a tomar un color oscuro por el hollín de las fábricas, las que empiezan a verse más eran las blancas y las que se empiezan a ver menos son las polillas oscuras. Entonces las aves van a comer más las polillas blancas que las oscuras. Entonces la población de polillas oscuras va a aumentar y va a disminuir la población de polillas claras. Eso es una evidencia de evolución. De esa manera evolucionan las especies, según la teoría sintética de la evolución. Bueno, con esto terminamos por ahora. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, saben que me pueden preguntar y vamos a ir avanzando de a poco en este tema que es bastante complejo.